acá. Voy a salir yo haciendo la torta. Compartimos la exposición, en este caso de Lara. Me dicen si se escucha, creería que sí. Buenos días, mi nombre es Lara y hoy voy a estar presentando el trabajo de investigación que realicé en el transcurso del año 2020, titulado La parcialidad de la Organización de las Naciones Unidas en los casos del genocidio de Ruanda y el asesinato de Patrice Lumumba. Al respecto, en una columna del diario New York Times en torno al accionar del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de recursos humanos, la periodista Somini Sengupta menciona que, como muchas de las cosas en las Naciones Unidas, los intereses de los países miembros pasan. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, el presente trabajo monográfico parte de la suposición de que el accionar de la Organización de las Naciones Unidas está condicionado por los intereses económico-políticos de sus principales miembros, lo cual se ha reflejado en el modo de intervención en los distintos conflictos. Con el objetivo de demostrar lo postulado, se analizará el rol de la Organización de las Naciones Unidas en dos casos de estudio situados en países africanos y anteriormente colonizados. El primero de ellos es el asesinato del primer ministro Lumumba en la década del 60 y el segundo el genocidio de Ruanda a fines del siglo XX. Para ello, utilicé fuentes primarias, como ser la Carta de las Naciones Unidas, el discurso de independencia del primer ministro Lumumba y testimonios de los involucrados en los distintos casos. También para fundamentar y sostener lo postulado, se utilizaron fuentes secundarias, como ser documentos de la Organización de las Naciones Unidas, fuentes documentales y libros de texto. Bueno, para comenzar, considero necesario hacer un breve recorrido sobre la historia de la organización para sentar las bases sobre el rol y el funcionamiento de la misma. A fines de la Primera Guerra Mundial, las potencias consensuaron en la necesidad de crear un orden internacional. En 1919, con el Tratado de Versalles, que puso fin al estado de guerra, se creó la Sociedad de las Naciones. No obstante, tras la crisis económica de 1929, las relaciones entre los miembros comenzaron a deteriorarse. Finalmente, en 1939, el comienzo de la Guerra Mundial, marcó el punto culmine para la disolución de esta sociedad. En plena guerra comenzó a hablarse de vuelta de un organismo que sentara las bases para restablecer el orden internacional. En 1942 comenzó a utilizarse el nombre Organización de las Naciones Unidas. No obstante, esta se oficializó recién en 1945, cuando los países miembros firmaron el Tratado Internacional Fundador, la Carta de las Naciones Unidas, y esta fue ratificada por los principales miembros: China, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y Reino Unido. Hoy las Naciones Unidas están conformadas por 193 países miembros. Bueno, los propósitos y los principios de la organización están estipulados en la Carta. Estos son: el primero, mantener la paz y la seguridad internacional, intervenir con medidas para restablecerla en el caso de que la misma se haya quebrantado. El segundo, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y medidas para fortalecer la paz universal. El tercero, cooperar internacionalmente en la solución de problemas y en el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, ser el centro capaz de armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar los propósitos comunes. En este documento también están estipulados las facultades y el funcionamiento que debe regir al interior de cada organismo. En el trabajo me centré en el Consejo de Seguridad, ya que este es de vital relevancia para el análisis de los casos.
Bueno, siendo el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, el Consejo tiene el deber fundamental de inspeccionar y detectar amenazas, intervenir de manera pacífica a través de misiones de paz, acudir al secretario general, titular representativo de la organización, dar directivas de alto al fuego y tomar medidas coercitivas en los casos de que el accionar pacífico no resuelva eficazmente la problemática. No obstante, a lo largo de la existencia de las Naciones Unidas, hay algunos casos en los que la práctica de este organismo parece no reflejarse con la teoría estipulada en la Carta. Un caso que permite analizar esto es el asesinato del primer ministro Lumumba en la década del 60. Para comenzar a analizar la complejidad de la ONU en el caso, considero necesario también hacer un recorrido histórico para reconocer los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias del conflicto. Desde el siglo XVI, los europeos se dedicaron al comercio de esclavos y la explotación de minerales provenientes del territorio. En 1885, el rey belga Leopoldo II estableció el Estado Libre del Congo como una colonia personal. Desde ese entonces, los congoleños sufrieron de explotación sexual y trabajo forzoso esclavo para incrementar las riquezas del rey. Tras la presión internacional, en 1908, el territorio pasó a ser formalmente una colonia belga. No obstante, no hubo cambios significativos, ya que en el ámbito político y en la administración se mantuvieron leales al sistema paternalista precolonial y la explotación de los recursos minerales siguió produciéndose indiscriminadamente. De esta manera, los congoleños quedaban por fuera de la política y en muchos casos estos no accedían a la educación. En 1950 comenzaron a surgir algunas agrupaciones con ideales de carácter nacionalista que sentarían las bases hacia la independencia. Si bien la desigualdad persistía, algunos congoleños tuvieron la posibilidad de acceder a la educación. Entre ellos se encontraba Patrice Emery Lumumba, quien estudió en muchas escuelas y en 1954 recibió una carta de matriculado por parte de la administración belga, lo cual era algo poco común y ocurría en casos excepcionales. Bueno, este personaje comenzó a intervenir en el ámbito político y a ser impulsor de la corriente nacionalista y revolucionaria. En 1959, algunas medidas liberalizadoras permitieron el surgimiento de partidos políticos. Los primeros en cobrar relevancia fueron el Movimiento Nacional Congolés, liderado por Lumumba, con un ideal nacionalista integral a todo el país. El segundo en cobrar importancia rápidamente fue la Alianza de los Bakongo, que también tenían una ideología nacionalista, pero esta vez con base étnica, religiosa y regional. En 1959 comenzó a caer la represión sobre las manifestaciones y los movimientos de los partidos políticos, y el gran accionar y activismo en los mismos del Lumumba generó que su figura comenzara a verse como representativa y así empezó a ganar adeptos. Finalmente, el 30 de julio de 1960, en la metrópoli consiguió su independencia y recibió el nombre de República Democrática del Congo. Joseph Kasavubu fue electo presidente, mientras que Patrice Lumumba recibió el cargo de primer ministro. Lumumba pronunció un discurso inesperado que sin duda cambió el curso de la independencia. Vamos a ver un fragmento del mismo para dar cuenta de lo mencionado.
mis queridos compatriotas, luchadores victoriosos de la independencia. Nuestra independencia, aunque proclamada de acuerdo con Bélgica, una nación amiga con la que estamos en pie de igualdad, ningún congoleño que se respeta a sí mismo puede olvidar que luchamos para ganarla. Un combate en el que no escatimamos ni un esfuerzo, ni una privación, ni una gota de sangre. Soportamos el trabajo duro exigido por una miseria. Soportamos burlas, insultos y palizas, mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién puede olvidar los disparos que reclamaron a tantos hermanos? Las celdas en las que estaban atascados los que escaparon de las balas de los soldados. ¿Quiénes solían dominarnos? Todo eso, hermanos, ha causado sufrimiento y nuestras heridas son demasiado frágiles y dolorosas para que podamos borrarlas de nuestra memoria. Todos los hermanos declaramos en voz alta todo lo que ya pasó y se hace ahora. La República Congoleña ha sido proclamada. Nuestra tierra ahora pertenece a sus propios hijos. Instituiremos justicia social y aseguraremos que nuestro suelo realmente beneficie a sus niños. Su Majestad, Excelencias, señoras y señores, compatriotas, mis hermanos en combate, mis hermanos negros, eso es lo que quería decir. Viva la independencia y la unidad africana. Viva el Congo independiente. Como hemos visto en el discurso, puso en evidencia el sufrimiento que sufrieron bajo la colonia belga y la lucha que conllevó lograr la independencia. Sin dudas, la parte más conflictiva del conflicto fue la en la que pronunció explícitamente sus ideales nacionalistas en carácter de político y económico, ya que estos amenazaban los intereses económicos no solo de Bélgica, sino también de Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania Occidental y Estados Unidos, que eran consumidoras de los minerales del territorio. A partir de ello, Lumumba comenzó a estar bajo la mira internacional. En julio, los problemas raciales comenzaron a intensificarse principalmente por dos motivos. El primero de ellos fue el rechazo que generaba que los funcionarios belgas continuaran ocupando cargos importantes en la política y en el ejército. El segundo fue los movimientos secesionistas que respondían al partido contrario de Lumumba. Estos fueron aprovechados por el gobierno belga, que junto al político congoleño Moïse Tshombe declararon la independencia del territorio de Katanga, una de las 11 provincias del Congo, del resto del territorio. Ante esta situación, Lumumba y Kasavubu apelaron a la asistencia de las Naciones Unidas. Documentos de la ONU demuestran que desde la primera reunión del Consejo de Seguridad, los intereses y las mociones de los miembros se vieron reflejados. Por un lado, Estados Unidos fue el primero en defender a Bélgica. También le hicieron Gran Bretaña, Francia e Italia, que justificaron su accionar diciendo que se correspondía con una cuestión humanitaria por defender a los belgas. Por otro lado, se encontraban países como la Unión Soviética, Polonia y Ecuador, que consideraron las políticas adoptadas por Bélgica inadecuadas, ya que no fue hasta su intervención en el territorio de Katanga que el conflicto comenzó a agravarse. No es casualidad que los principales consumidores de minerales del Congo fueran los que apoyaron a Bélgica. El autor Stephen Weissman mencionó que In Different Ways
he proceeded to influence UN decisions in favor to civilian policy in Katanga. A pesar de las disputas, el 14 de julio del presente año, el Consejo decidió enviar la operación United Nations en Congo para controlar militarmente el territorio hasta que el ejército congolés pudiera hacerlo de manera efectiva. Sin embargo, esta misión no tenía la facultad, o sea, no le era permitido intervenir en el conflicto interno entre Toyonbé y el gobierno congolés. Esta misión fue considerada ineficaz para Lumumba y Kasavubu. También lo fue para los congoleños, que ante la amenaza a la independencia esperaban un accionar más drástico y le recriminaron ello a los políticos, por lo que Lumumba comenzó a perder seguidores. Esta ineficacia y este temor se tornó mayor, se tornó muy grande, por lo que Lumumba y Kasavubu apelaron al apoyo de la Unión Soviética. Esto generó mala prensa a nivel internacional, ya que en contexto de Guerra Fría lo consideraban una gran problemática. Más que nada, Estados Unidos empezó a ver a Lumumba y a Kasavubu como una amenaza. En septiembre, la rápida entrada de las tropas soviéticas generó aún mayor oposición contra el primer ministro. Ante esta situación, el presidente Eisenhower envió a la CIA con el fin de que el comunismo no se apoderara de una de las regiones más ricas de África. Allen Dulles, el jefe de la misión de la CIA en el Congo, recibió órdenes explícitas de que el objetivo de aquella misión encubierta era eliminar al primer ministro. Kasavubu también comenzó a sorprenderse del accionar político de Lumumba en un sentido negativo, por lo cual decidió destituirlo y lo condenó a un arresto domiciliario en su domicilio el 10 de octubre bajo la custodia de agentes de la Organización de las Naciones Unidas. El 14 de octubre se produjo un acontecimiento que manifestó de manera drástica la pérdida de autoridad y estabilidad del gobierno central. El jefe militar Mobutu Sese Seko dio un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y con previo conocimiento de la ONU, que no realizó mucho por preservar la ley y el orden en este caso. Al mismo tiempo, el vicepresidente Antoine Gizenga estableció un gobierno paralelo pro-Lumumba en Stanleyville. Esto fue aprovechado por sus seguidores, que comenzaron a planear su escape. Lumumba huyó en un coche diplomático que lo había visitado. No obstante, las tropas katanguesas no tardaron en darle caza y lograron capturarlo. En ese entonces se generó un gran debate entre los líderes opositores a Lumumba, que consideraban que su figura comenzaba a generar más repercusión estando encarcelada que libre. Finalmente, el 17 de febrero, soldados del ejército de Katanga transfirieron a Lumumba y a Joseph Okito y Maurice Mpolo, otros presos políticos, al territorio de Tishiville. Durante el viaje sufrieron tanta violencia y humillación que cuando aterrizaron en el territorio ya estaban casi devastados. Al aterrizar, se le informó a la ONU de la llegada al territorio. No obstante, la ONU no presentó ningún obstáculo y consecuentemente
el 17 de febrero de 1971, Patrice Emery Lumumba, junto a los otros presos políticos, fueron ejecutados, finalizando lo que hacía tanto tiempo se venía planeando. El asesinato de Lumumba bajo la intervención de la ONU en el territorio pone en evidencia cómo la organización, en algunos casos, se deja llevar por los intereses de los principales miembros. Lumumba definió esta atrocidad como un ejemplo estremecedor de lo que son capaces las clases dominantes, tan pronto como consideran en peligro sus intereses fundamentales. Un asesinato se convierte entonces en un medio práctico, en una solución posible. No obstante, no es el único caso en territorio africano en el que es posible considerar si el accionar del organismo se alinea o no con los principios y propósitos estipulados en la Carta. El segundo caso que se seleccionó para evidenciar esta problemática fue el genocidio de Ruanda a fines del siglo XX. Voy a contextualizar cómo surge el conflicto y su desarrollo para analizar el rol de la ONU en el mismo. Antes de la era colonial, la población de Ruanda está dividida según tres grupos étnicos. La clase alta estaba conformada por los Tutsis, quienes representaban el 14% de la población y ocupaban roles en la administración y en el ejército. Luego se encontraban los Hutus, considerados clase baja, que representaban el 85% de los habitantes y eran agricultores. Por último, los Twa, el 1%, eran los marginados que se dedicaban a la caza a la alfarería. Pese a la división, vivían en armonía y la movilidad social era posible. A partir de la conferencia de Berlín en 1884, el territorio pasó a formar parte de Alemania bajo el nombre de German East Africa. No obstante, en la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde el territorio y recién en 1924 este comienza a formar parte de las colonias belgas con el nombre de Ruanda, Burundi. En la década del 50, con las oleadas de descolonización a nivel internacional, comenzó a gestarse un conflicto en vistas a la independencia. El movimiento político Hutu comenzó a cobrar impulso, ya que quería lograr igualdad de posibilidades. Por otro lado, el establishment Tutsi, gran parte de este, estaba negado a perder sus intereses, los beneficios que habían adquirido históricamente. No obstante, el conflicto se tornó racial cuando los colonos belgas instauraron documentos en los cuales se hacía una distinción entre las etnias. A partir de la violencia que comenzó a gestarse, en 1959 se produjo una revolución Hutu en la que cientos de Tutsis fueron asesinados y desplazados hacia territorios vecinos. En 1962, Ruanda gana su independencia y a la vez comienza a formar parte de la ONU como país miembro. No obstante, esto no trajo ningún cambio, ya que los Hutus siguieron atacando y para 1980 eran 480.000 los Tutsis refugiados imposibilitados de regresar a su territorio. Como consecuencia de ello, en 1990 se produjo el ataque del Frente Patriótico Rwandés. Este estaba encabezado por 7.000 Tutsis refugiados en Uganda que atacaron al territorio y a su vez, mediante la prensa, fomentaban a otros Tutsis a unírseles y a vengarse contra el traidor Hutu. Esto marcó el inicio de una revolución
que posteriormente desencadenaría una guerra civil. Ante la amenaza que esto presentaba para el gobierno, el presidente Juvenal Habyarimana, junto con las Fuerzas Armadas y los cuadros más importantes del gobierno, llevaron a cabo una solución que consistió en atacar a los tutsis y difundir propaganda que fomentara el antagonismo entre las etnias. De esta manera comenzó a gestarse la idea del extremismo hutu, que estipulaba que la solución ante el conflicto era el exterminio de los tutsis. Pamela Laich, una autora, menciona que cualquier colaborador potencial del Frente Patriótico Rwandés dirigido por tutsis representaba un enemigo, cuando se les explotaba una cultura persistente de cacería del grupo. Esta frase nos permite dar cuenta de cuál era la situación que se vivía en Ruanda en ese entonces. Ante el agravante conflicto, representantes del gobierno ruandés y de Uganda solicitaron la intervención de la ONU. El conflicto no tardó en llamar la atención de la comunidad internacional, que en 1993 había logrado que las partes enfrentadas firmaran el Acuerdo de Arusha. No obstante, no fue cumplido por el presidente y la violencia siguió fomentándose. En ese entonces es cuando la ONU comienza a intervenir en el conflicto de Ruanda. El Consejo de Seguridad decidió emitir 2 resoluciones. La primera de ellas fue instar a las partes en conflicto al cese al fuego, y el segundo fue el establecimiento de la misión de observadores de las Naciones Unidas, UNOMUR, en el territorio. No obstante, el establecimiento de la misión no se condicionaba, no se asemejaba con el grave conflicto que estaba sucediendo, y esto demostró que esta operación limitante e ineficaz reflejó el escaso interés del Consejo en la cuestión ruandesa. El 5 de octubre de 1993 surge la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda. Esta tenía como objetivo supervisar el cese al fuego, brindar asistencia humanitaria, observar y tomar registros del incumplimiento del Acuerdo de Arusha, revisar el accionar interno tanto del gobierno como del ejército, pero no tenía habilitado intervenir. A pesar del establecimiento de la misión en el territorio, las tensiones y las olas de matanzas continuaron. El tráfico de armas, la formación de milicias y el entrenamiento de civiles, la incitación a la prensa, la constante violencia contra los tutsis y la complicidad oficial fueron algunas de las cosas que el general Dallaire, a cargo de la misión de UNAMIR en el territorio, informó al Consejo de Seguridad sin respuesta eficiente. Para el 22 de enero, Dallaire había enviado más de 5 faxes advirtiendo las señales que evidenciaban que la situación no iba a mejorar. En enero recibió el testimonio de Jean-Pierre, un informante que brindó datos de suma importancia, como la lista de tutsis en vistas a futura eliminación, la formación de escuadrones de la muerte y el plan de obligar a la comunidad internacional, principalmente a la UNAMIR, a retirarse del territorio. Lo que Jean-Pierre había manifestado se puso en la evidencia en marzo de ese mismo año, cuando la radio de televisión libre de las 1000 colinas empezó a emitir mensajes de odio en los que acusaba a la misión de las Naciones Unidas de brindar apoyo al Frente Patriótico Rwandés.
Siendo este medio de comunicación el más importante en Ruanda, este mensaje generó una gran repercusión y fomentó el aumento de la violencia. Vamos a ver un fragmento de la película Hotel Ruanda para dar cuenta de la situación que se vivía en Ruanda en ese entonces. Jesus, no. Oh, Simon, Papa. La equívoca neutralidad en el conflicto se puso en mayor manifiesto el 6 de abril de 1994, cuando el avión en el que el presidente Habyarimana viajaba fue bombardeado ocasionando su muerte. Este fue el detonante del conflicto que marcó que lo que se venía previniendo sucediera finalmente. Ese mismo día, los miles de Hutus salieron a las calles a vengar por la muerte del presidente en lo que se conoció como el genocidio de Ruanda. Estos fueron 100 días de matanzas sistemáticas y violaciones generalizadas. Se estima que más de 1 millón de personas, la mayoría de etnia tutsi, pereció en el genocidio de Ruanda. La reacción que tuvieron el Consejo de Seguridad pone en manifiesto que Ruanda, para el mundo occidental, no representaba ningún interés estratégico. Lo refleja un documento de la ONU en el que se menciona que la capacidad de las Naciones Unidas para reducir el sufrimiento humano en Ruanda se vio gravemente limitada por la falta de voluntad de los miembros de responder al cambio de circunstancias en ese país. El análisis de los casos seleccionados nos demostró cómo funciona realmente la Organización de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad. Como habíamos estipulado, según la Carta, este tiene el deber fundamental de mantener la paz y la seguridad internacional y establecer la misma en el caso de que ésta se haya quebrantado. No obstante, en ninguno de los casos analizados, el Consejo demostró la intención de cumplir con los principios y propósitos de la Carta. La cuestión de la neutralidad y el tipo de intervención en ambos casos también ha jugado un papel importante. En el primer caso, el asesinato de Patrice Lumumba, observamos que la ONU no fue imparcial y decidió acabar con la vida de un hombre con el fin de preservar los intereses de algunos países miembros. En el segundo caso, hemos visto el genocidio de Ruanda, hemos visto que el empeño en mantener la neutralidad atentó no solo contra el éxito de la misión, sino que acrecentó el agravamiento del conflicto, provocando que se produjera una catástrofe humanitaria que podría haberse evitado. El aspecto de la neutralidad, las características y las decisiones en cada misión deben entenderse como un reflejo de la voluntad política de los principales miembros. Los estudios del caso nos demuestran con claridad que estas decisiones se encuentran condicionadas por factores económicos y políticos de los principales miembros. Ante lo postulado, sostengo que mi hipótesis podría considerarse validada.
debido a que el análisis que hemos realizado de ambos casos, que se ha realizado de ambos casos, nos permite ver que al interior de la ONU los intereses sectoriales y específicos de los principales miembros parecieran primar antes que los propósitos y principios estipulados en la Carta. Muchas gracias por su atención. Vamos, un aplauso que sea virtual para Lara. Bien. ¿Está Lara o se fue? No, mire que se cayó. No, está acá. Estoy acá. Estaba mirando para abajo, digo, ¿dónde estaba? Bien, me causó gracia ayer cuando lo vi y me causó gracia hoy la última parte donde decís, se ha estipulado, porque fue como... Me agarró ahí. No, aparte ya estaba en el minuto 200 más o menos y no tenía sentido volver a grabarla. Los arruiné diciéndole no pueden tener nada en primera persona. Sí, en una defensa última sí se puede tener en primera persona. Claro, yo dije no se podía. Y lo quiero arreglar y estaba tan quemado. Acá hubo como un tema de, no, en primera persona no, pero si en una defensa escrita, oral no me molesta. O sea, de hecho es hasta correcto. Por ahí no en el escrito, pero sí en la defensa. Bien, Lara, contame un poco. Primero, cuestiones así como genéricas que le pregunto a todos los que van defendiendo. ¿Por qué el tema? Como cuestiones hasta... Bueno, en realidad me acuerdo que surgió en esas 2 semanas de colegio, como que vos lo habías tirado así, no sé, algo de la ONU, qué sé yo, y después me puse a buscar información y siendo que en ese momento pensaba estudiar relaciones internacionales, la verdad que me pareció copado meterse a ver el organismo de las Naciones Unidas. Y bueno, después con la pandemia, como que con todo lo que empezó a surgir, tanto que salían las noticias del organismo, que en la primera parte de la monografía, de hecho, lo terminé mencionando, de que si era imparcial, si había favorecido a China, me pareció copado tomar el tema de revisar el papel de la organización en casos. No, está bueno. A ver, por ahí el tema de Lumumba uno lo tenía porque lo habíamos visto. El tema de Ruanda era nuevo, nosotros no lo vimos nunca. No sé si por ahí se te ocurre pensar que con Silvia, por ahí con derechos humanos y esas cosas. Sí, lo habíamos visto, pero sinceramente no, o sea, sabía lo que era el genocidio de Ruanda, pero no me acordaba también es verdad de todo lo que... No, digo, son chicos cuando de repente lo ven con Silvia, por ahí sirve para la cuestión de derechos humanos, pero no creo que tenga sentido explicarles todo el contexto, aparte cuando uno... Claro. Historia de tercer año, digo, ni siquiera coincide temporalmente con la historia, o sea, con la parte de genocidio urbano, tenés que explicar un montón de cosas que vos por ahí sí lo explicás, contextualizándolo y que, repito, no es imposible, o por lo menos, no imposible, pero confuso, digo, para un nene de tercer año que les explique... Sí, o tal vez vos querés tratar derechos humanos, no sé, puntualmente, no sé si es como que vale la pena explayar toda la explicación, capaz, creo que hasta no fue el único caso que vimos, como que nos mencionó así tendría sentido. un par de cosas. Tendría sentido porque la escucho a veces a Silvia y un poco sé que trata el apartheid y un par de cosas respecto de lo que es racismo, sí. Pero bueno, nada, es simplemente, a ver, al fin y al cabo está bueno lo que hiciste porque te metiste en un contexto, en un proceso histórico que uno no aborda, y te metiste, yo un poco sonreía ayer cuando escuchaba tu defensa, un poco por los nombres, ¿no? Digo, o sea, la facilidad de lo que tenés que haber ensayado para haber agarrado todos los nombres sin ningún tipo de traba, ¿no? Digo, porque son nombres que obviamente para nuestro oído y nuestra lengua son como muy difíciles de pronunciar a veces. Prepárate a los árabes, porque yo todavía no llego, literal. Ver, el dato concreto, Lara, la verdad que me parece que es un trabajo sólido. Te soy honesto, me parece que es un trabajo sólido, me parece que es un trabajo muy bien documentado, muy bien trabajado. Se me ocurre preguntarte respecto de, bueno, una es una película, el discurso de Lumumba también es una película, ¿no? O una serie. Sí, claro. Porque el discurso original, sí, capaz lo tendría que haber dicho, ¿no? Pero era una película, porque el discurso original no lo encontré completo en ningún lado y después capaz lo encontraba fragmentado, pero con los subtítulos en inglés.
Que no sé si... Yo te digo, te pregunto porque yo lo busqué en su momento, o sea, yo leí todo el discurso, me parece un discurso hermoso para leer esos discursos como relevantes del siglo XX, me parece que forma parte de ese conjunto de discursos, pero yo en algún momento lo busqué y no lo había encontrado nunca, así como... no está completo, yo no lo encontré por lo menos. Buenísimo, buenísimo, quiere decir que pues, en realidad me cuestioné mi capacidad de búsqueda. Porque ¿cómo puede ser que lo haya encontrado eso y yo no? Pero bien, me quedo tranquilo de que estaba una serie. Bien, entiendo que pudiste encontrarle como puntos de contacto a la materia, porque yo me cansé de hacer preguntas que potencialmente cruzan con tu trabajo. Se me ocurre preguntarlo más, por ahí lo más tranquilo, por lo pronto, así empezamos como de menor a mayor. ¿Tenés la totalidad de la materia estudiada? ¿Si tengo qué? Si la totalidad de la materia está estudiada. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Primero, muy sencillito. A ver, ubícame en lo que serían a lo largo de todo tu trabajo, lo que tiene que ver con variables. ¿Cuál podría ser una variable, o cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es las independientes? Bueno, la variable dependiente sería la problemática central, vendría a ser la parcialidad de la Organización de las Naciones Unidas. Las variables independientes, que sería como lo que vos utilizás para explicar la problemática central, que puede ir variando a lo largo del trabajo. En mi caso serían los dos casos de estudio, el asesinato de Lumumba y el genocidio de Ruanda. Después, en cuanto a variable temporal, o sea, para mí, yo lo definí según el caso, ¿no? En el asesinato de Lumumba sería la década del 60 y en el genocidio, fines del siglo XX. Y después el marco teórico fue algo que, como cuando lo pensaba, ¿viste? Bueno, ¿cómo lo llevo? Bueno, yo creo como que me posiciono, o sea, sería como una posición de revisar el accionar o criticar el accionar de la ONU, ¿no? Pero en cuanto a así conceptos que yo haya tenido que posicionarme, no sé si hubo alguno así tan relevante, o sea, capaz sí hago mención como a lo largo de la monografía de lo que es la parcialidad, pero no es como que puedes tener distintas concepciones de lo que es parcial o no. No, sí, o de la idea de objetividad. No, digo, por ahí no tenés un... A ver, para serte honesto, por ahí deberías, pero creo que está hecho, digo, la definición de genocidio, por ahí digo, pero no es un concepto de repente que se aplique para los dos casos. Entonces, en realidad no es un concepto central para la totalidad de tu trabajo, sino que simplemente aplica lo que es Ruanda. Pero sí, por ahí yo no te estaba por preguntar la parte como de marco teórico, pero sí, obviamente lo que era variable dependiente, independiente, ahí ubicaste la temporal, geográficamente te ubicaste en África. Y entiendo que, a ver, esto escapa a lo que es la materia. ¿Cuál es la razón por la cual decidiste que sean dos africanos? No, en realidad porque, o sea, se me está tildando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, No, ¿se cortó? Ah, no, ay, sí, estás. perdón, ahí está. O sea, no creo que no fue por algo puntual. Me interesaban como los casos porque eran casos de los que alguna vez había escuchado. O sea, me puse a buscar y hay, pero de todo, del accionar de la ONU. Viste que cuando empezás a buscar en el Google académico te aparecen así trabajos del estilo y no sé, está el caso de Somalia, o sea, había un montón, no es que fue puntual por algo que elegí África, sinceramente. No, curiosidad. Por ahí habría que ver, pero eso no lo sé yo tampoco, proporcionalmente la cantidad de intervenciones que ha tenido ONU en África y por ahí no en otras regiones del mundo, pero la verdad es que no lo sé. Sé que hay algunas intervenciones en América Central, alguna que otra, bueno, en Chipre, que todavía sigue, Kosovo, entonces, no, pero la verdad que entiendo que debe haber tenido varias intervenciones en África. Después, se me ocurre preguntarte, por ejemplo, acá no te pongo, hablas mucho de la objetividad y neutralidad haciendo referencia al funcionamiento de OMS o ONU, que obviamente está al principio de tu trabajo, y llegás justamente a que, bueno, no sé si no es posible, o por lo menos no se da, esa neutralidad al parecer en el accionar no se aplica. En los casos, por lo menos que yo analicé, no. No, estamos de acuerdo. Ahora, se me ocurre preguntarte, ¿es común el empleo, a ver, así como no es común la objetividad y esa neutralidad
en la organización o en este caso en el accionar de estos organismos internacionales, ¿es posible hablar de objetividad para caracterizar el rasgo del campo científico de las ciencias sociales? Yo creo que no, porque me acuerdo que lo que habíamos dicho, perdón, es que las ciencias sociales son multiparadigmáticas. Sí. Entonces, considero que según desde qué paradigma estés posicionado, no sé si vas a tener una mirada objetiva. Bien. Me parece que es más subjetiva la mirada. Bien, sí, yo siempre peleo contra la perspectiva del subjetivo, porque el subjetivo me da que, nada, que cada uno dice lo que quiere y no es tan así, digo, tenés que poder justificar. No, yo voy según como el paradigma o que vos te estés posicionando, ¿no? Tal cual. Entonces, tenés un enfoque diferente y una mirada diferente, y en realidad claramente es una cuestión de interpretación, coincido plenamente con vos. También se me ocurre preguntarte, por ejemplo, bueno, o sea, en los dos casos, me pasa que tenés como un componente racial bastante grande, ¿no? Digo, en este caso, son como la dominación europea sobre estos territorios que son obviamente africanos, negros, y siempre está como esta subalternización del negro producto de esa colonización. ¿Cuáles son los dos paradigmas que de repente, bueno, yo dije dos, pero te ayudé, no lo estaba por decir? Sí, ¿Cuáles son los dos paradigmas que de repente han aportado seriamente a consolidar esta lógica de un negro, de una población negra trazada? Bueno, me dijiste dos, pero igual es como que medio que están relacionados cuando, wow, yo los pude relacionar por lo menos en los casos. El primero sería el evolucionismo, que para mí algo que como que es importante decir es que como tienen rasgos positivistas, también era una tendencia a generalizar y a ver las ciencias sociales como desde una perspectiva de las ciencias naturales, o sea, tomar de base las ciencias naturales y cómo analizaban eso y tornarlo hacia lo social. Y bueno, desde este paradigma las sociedades estaban divididas en estadios culturales. Para mí el colonialismo es como un ejemplo claro, pero por ejemplo en el caso de cualquiera, del Congo, teníamos, sería el Congo por acá y como que va creciendo. Y acá tendríamos a la colonia belga y lo vemos como esto de que decía que es, o sea, es una unidad psíquica, como que no admite la variedad, tenés que, pasando por todos esos estadios, vos vas a llegar a la civilización, y acá la civilización serían los colonos belgas, que están educados, se encargan de la administración, del ejército, y después tenés a los nativos del Congo, a los cuales no, en la mayoría de los casos, hasta la década del 50 todavía no accedían a la educación, obviamente no iban a tener cargos en la política. Bueno, y en Ruanda lo mismo. Lo que a mí me parecía que en el caso de Ruanda, tal vez ya desde la época precolonial, como que había estadios mismo ahí, porque vos tenías, no sé, a los Tutsis, la que era considerada la clase alta, que capaz que se encargaban de la administración del ejército, pero después tenías a los Hutus y a los Twa, que no accedían a la educación, que se encargaban de la agricultura o de la casa. Sí, y después, un poco porque estás pensando por ahí sí. A ver, como la estratificación social propia de estas sociedades, no sé si se corresponden perfectamente a la lógica de este evolucionismo, tal cual. O sea, me parece que en realidad es un poco más, a ver, es un poco más profundo. Yo te diría que, pero a ver, estos tres grupos del caso de Ruanda, en realidad a ojos europeos son todos negros. O sea, claro, después cuando pasa a ser una colonia el territorio de Ruanda, es como, bueno, la administración, el ejército son los colonos belgas, y el resto es toda la clase. Exacto, es como que uno tiene, a ver, coincido con vos, desde el positivismo en esta idea de generalizar como determinados rasgos, y obviamente también desde el evolucionismo, o sea, el evolucionismo claramente ha sembrado como ha racializado los sectores sociales del mundo, básicamente, ¿no? Te ha dicho, bueno, nosotros europeos somos lo mejor, lo más civilizado, ustedes obviamente serían como
lo peor o lo más bajo. Y en ese sentido serían, sí, yo coincido con vos, por ahí no tanto la explicación de evolucionismo, no te voy a mentir, digo, pero sí entiendo que son los dos paradigmas que más han ayudado en ese siglo XIX bueno, a generar como esta perspectiva como del negro, a ver, de la población negra como algo inferior. ¿Cuál de los paradigmas te parece a vos que vendría a por lo menos revertir esa situación o intentarlo? Y el de giro decolonial, ¿Por qué? que lo que planteaba, bueno, el autor Quijano es que es una forma de revisionismo, pero desde dejando de atrás la mirada eurocéntrica y revisando los procesos históricos desde una mirada de un nativo latinoamericano. Bien. Sí, en el caso de latinoamericano, pero no nos olvidemos que él dice, ojo que esto no es solamente latinoamericano. Como que se aplica a todos los procesos. Tal cual, lo que dice es se aplica a todos los procesos que de repente hayan sido colonizados en diferentes momentos por europeos o que hayan tenido como la presencia europea en sus territorios. O sea, quiere decir que, claro, obviamente Quijano está hablando de un latinoamericano, porque él es latinoamericano, porque él es peruano, pero en realidad entiende que si uno quisiera podría contar o repensar el proceso histórico africano, pero ya no desde lo que te dice. Sería desde la mirada del nativo, no del nativo latinoamericano. Tal cual, o sea, desde el nativo. Era esto de, sí, claro. ¿No? ¿Ibas a decir algo? No, te iba a decir algo más del giro de colonial, no sé si. No, yo con eso estoy. Bueno. Otra cosa, pero no quería como complicártela porque la verdad que me rebusqué yo para hacer la pregunta. No, igual lo había pensado cuando lo vimos el tema, me pareció que, bueno, todo esto de la colonialidad del poder se ve en ambos casos, que viene el colono y los belgas en los dos casos pasan a la administración, todo, y capaz que, por ejemplo, yo, como había mencionado, los tutsis en un momento, antes de ser colonia, ocupaban la administración de Bélgica, y cuando pasan a ser colonia, son corridos de ese puesto, porque también esto que planteaba Quijano de la colonialidad del saber, como que los saberes de los nativos son como tomados como inválidos porque ellos vienen a imponer lo que ellos consideran que es ser civilizado, no lo que bien. los conocimientos válidos para ellos. Bien, tiene que ver con eso. La verdad que está bien trabajado el contenido de la materia. Bueno, no te voy a mentir, esa parte de evolucionismo me pareció mejorable, digo, pero el resto está bastante bien. Punto final para tu monografía y tu defensa, y aplausos para Lara para darle ese ánimo que se merece. Gracias. Bien, cortamos un segundo acá porque la defensa termina.